Hola, hola, bienvenidas al podcast de Amadas por Siempre, con la serie Una Mujer del Reino. Estamos emocionadas porque ya se acerca nuestro siguiente capítulo y nos volveremos a ver. Recuerda, el sábado 18 de mayo de 3 a 5 de la tarde. Agéndalo. Damos gracias a Dios por este primer capítulo. ¿Estás segura de tu valor como mujer? Y durante estas semanas hemos aprendido sobre cuál es nuestro propósito, dónde lo encontramos y quién o qué guía mi vida. La Biblia dice en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 13, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hoy nos hablarán sobre dónde está tu enfoque. Enfócate en una sola cosa. Les dejo con Lirio de Sobero. Muy buenas noches, amadas por siempre. Buenas noches, mujeres del reino. Espero que hayan pasado un lindo día como mamás o también que hayan tenido un lindo día con sus madres. Dios las bendiga grandemente y que puedan ser esas madres conforme al corazón de Dios. Bien, en los 3 podcasts antepasados hablamos acerca de cuál es tu propósito como mujer con respecto al valor. En segundo hablamos acerca de el manual donde vamos a encontrar el sentido y el propósito de nuestras vidas. En el tercer podcast vimos en quién y en qué está puesta tu confianza, tu esperanza. Y lo cuarto que vamos a ver es, y lo he denominado de la siguiente manera, una sola cosa. Quizás no te has dado cuenta, pero lo que estás haciendo en este momento, el lugar en donde estás, la familia en la que estás, Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. Nada de lo que sucede a tu alrededor es casualidad. Y es verdad que cada decisión que tomamos trae consecuencias buenas o malas, pero si entendemos que anhelar solo una cosa nos lleva a conocer nuestro propósito, entonces y solo entonces podemos disfrutar de la vida plena y abundante que Dios tiene para nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, solo una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Se nos dice en el Nuevo Testamento que Pablo trabajaba y se mantenía de vender carpas. Imagínense, él trabajaba vendiendo carpas para así poder solventar sus gastos y poderse mantener. Pero su propósito principal era predicar el Evangelio, servir y amar a las personas. Y no solamente eso, sino que le encantaba edificar a la iglesia. No importaba si aceptaban su mensaje. Él estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido creado. Pablo tenía una profesión. Pudo haber sido el mejor vendedor de carpas o un erudito, pero no dejó a un lado su propósito. Sea lo que sea tu profesión, el propósito de Dios debe prevalecer. Por eso quiero decirte a través de este cuarto podcast del primer capítulo de Mujeres del Reino, enfócate en una sola cosa. Sí, mi querida mujer, madre, joven, adolescente, abuela, mujer profesional, soltera, viuda, enfócate en una sola cosa. Muchos creen que dejar un legado y ser recordada es una meta increíble y hasta cierto punto está bien. Sin embargo, el mayor logro no será lo que digan de ti o cómo fuiste recordada, sino lo que Dios dice de ti, porque no fuimos creadas para ser recordadas, sino para prepararnos para la eternidad con un enfoque principal,
conocer a Jesús, amar y servir a las personas, edificar a la iglesia y compartir el Evangelio. De eso se trata, mujeres del reino, compartir el Evangelio, amar y servir a las personas, muy aparte de conocer a Jesús, muy aparte de edificarnos y edificar a la iglesia. Por ello, enfócate en conocer a Dios y que Él te muestre su propósito en el lugar en el que te encuentras en este momento y que nada impida lo que Dios quiere darte como su glorioso propósito en ti. Confía, ten fe, mujer del reino, y disfruta del proceso. Filipenses 3:13 habla: mis pensamientos son tus pensamientos. Vivir con propósito implica tomar una serie de decisiones diarias, como seguir a Jesús, parecerse más a Él, amar a las personas, vivir bajo su voluntad, pero sobre todo que sus pensamientos sean tus pensamientos. Dice el versículo: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor en Isaías 55:8. Aclaro que este versículo está escrito en medio de un pueblo que ha sido preso. Si tú estás viviendo una tragedia y no entiendes por qué está pasando, y aunque no parezca, aun cuando puedas decir que no hay solución, Dios tiene el control. Lo que me lleva a pensar es en José el soñador. En el libro de Génesis se nos habla de un joven que le gustaba hablar de más. De hecho, sus hermanos lo despreciaban porque parecía que era el favorito de su papá. Y ser el favorito entre dos hermanos no es nada fácil. Pero la vida de este joven cambia y parece que va de mal en peor. Es vendido por sus hermanos, es llevado como esclavo a otro pueblo, luego cae en la cárcel por 2 años y aún así decide confiar en Dios y creer que sus pensamientos, o que los pensamientos, de Dios eran mejores que los suyos. ¡Qué tremendo, José! Él creyó que los pensamientos de Dios eran mejores que los pensamientos de él. Al final de la historia, este joven llamado José, algo engreído y favorito de su padre, se convierte en el segundo al mando de todo Egipto. Y es ahí en donde salvaría a todo su pueblo. Pero Dios lo capacitó para su propósito durante varios años, con sus hermanos, siendo esclavo, en la cárcel. No importa dónde estés y dónde Dios te esté capacitando para cumplir su propósito en ti. No importa dónde estés, Dios te está capacitando para cumplir su propósito en ti, porque sus pensamientos son mayores que los nuestros. Los planes y pensamientos de Dios son mayores y mejores de lo que nosotras podemos imaginar. Si nosotras confiamos en Él y en que su propósito se va a cumplir, podremos vivir en esa vida plena y abundante que solo Él nos puede dar. Entonces, mis amadas, habiendo entendido cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro valor que Dios nos da, hemos dicho que nuestro valor es preciado, es valioso. Valemos la sangre de Jesús. Él es el que nos da el valor principal en nuestras vidas. No por lo que hemos hecho o lo que podamos hacer es que nos da el valor. No, es Jesucristo quien nos da ese valor. Y como Él nos da ese valor y nosotros sabemos lo que valemos para Él, su sangre preciosa, entonces debemos también nosotras, ya hablando y comprendiendo y habiendo entendido ese valor que Dios nos ha dado, ser valientes. ¿Para qué? Para predicar a otra mujer, a otra joven, a otra madre, a otra abuela, a otra familiar o amiga de Cristo. Decirle que su valor no está en las cosas, no está en lo que pueda ella conseguir o lograr
o en los éxitos, que su valor no está en función al esposo, a un matrimonio, o a su familia o a sus hijos, y mucho menos a un trabajo, una profesión. Su valor es Jesús en su vida. Él es el que le da ese valor. Y entonces ármate de valor de hablar a una mujer de esto, del valor y de la esperanza que debe de tener, y que también estas mujeres a las cuales tú te vas a acercar, porque esa es la tarea que dejamos en el primer tema de Mujeres del Reino, que tú puedas darle a otra mujer esperanza, porque hay muchas mujeres de toda edad que están viviendo desesperanzadas, que están viviendo sin esperanza, y es ahí donde tú como mujer del reino tienes que alcanzarla para el Señor, y de esa manera puedas traerla en cualquiera de nuestras clases de Mujeres del Reino. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, hasta esta última serie del capítulo 1 de Mujeres del Reino. Quiero que me acompañes a esta pequeña oración. Señor, permítenos entender tu propósito para nuestras vidas, que podamos vivir conforme a tu voluntad el día de hoy, el día de mañana y siempre. Gracias por ser tan valiosas para ti, que diste tu vida por nosotras, y el precio fue tu sangre, Señor. Gracias porque eso nos da la capacidad y la tranquilidad de que eres tú quien nos das esa valía que necesitamos, Señor, para poder también, al sentirnos seguras, al sentirnos estables, al sentirnos, Señor, fortalecidas, y saber quiénes somos delante de ti, puedas darnos la capacidad de hablar a otras y darle esperanza, Señor, esa esperanza que ahora tú nos has dado y por la cual vivimos hasta el día en que tú vengas. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amadas por siempre, mujeres del reino, Dios tiene un plan para ti y Él lo va a cumplir. No te olvides de eso. Nos vemos el sábado 18 de mayo a las 3 p.m. en el templo auditorio de nuestra iglesia, con el segundo capítulo de Muestras excelencia y compromiso en lo que haces. Dios te bendiga.